Ok. En estos momentos debe estar grabando, ¿no? Ok, fíjate, en relación a tu pregunta sobre esos equipos, no te preocupes. Fíjate que yo les mandé a leer. Es para que, bueno, cuando ahora vayamos a verlo, hoy la clase, entonces no estén perdidos, sino que, ok, lo que yo vi se trata de esto, ¿no? Entonces a veces vamos más rápido y le sacamos más provecho a la información. Entonces lo que tú estás preguntando, dame un ratito y lo vamos a ver. ¿Ok? Ok. Entonces fíjense, vamos a empezar con lo que son ciclos de potencia. Y como yo les había comentado, ya va, espérense. Ya va. Se me olvidó un pequeño detalle, compartir la pantalla. Ya voy. Ok, me avisan cuando la empiecen a ver. Listo, buenísimo. Ok. Entonces, como yo les había comentado, uno trabaja con el ciclo de Carnot como para tener una referencia, para poder comparar con algo, ¿ok? Yo hablaba hace unos minutos con Samuel en relación a, bueno, cómo, con lo que leyó, cómo se podía comparar los ciclos, ciclos reales con respecto a los ciclos ideales. Y realmente las diferencias no son tan significativas como para a veces hacer los cálculos con los ciclos ideales y tener más o menos buenos estimados. ¿Ok? Entonces, pero vamos a verlo en contexto. Entonces, bueno, vamos a ver primero los ciclos de potencia de gas. Como el nombre lo dice, son ciclos que producen trabajo y que el fluido está en fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, la consideración es que la mayoría de los dispositivos que, que producen potencia trabajan dentro de ciclos termodinámicos y que los ciclos reales están presentes, por supuesto, fenómenos como la fricción, la ausencia de equilibrio por la ausencia del tiempo necesario para alcanzar condiciones estacionarias. ¿Ok? Entonces son aspectos que son los que introducen esas desviaciones de los ciclos reales con respecto a un ciclo ideal. ¿Ok? Entonces el primer ciclo ideal que vamos a ver o vamos a repasar es el ciclo de Carnot. Y recordemos que cuando hablamos del ciclo de Carnot, nosotros básicamente lo referenciábamos en la zona de vapor sobrecalentado en termodinámica 1. ¿Ok? Sin embargo, yo les adelanté que como para tener una referencia, lo vamos a definir tanto en los ciclos de potencia de vapor como en los ciclos de refrigeración. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un ciclo de potencia? Bueno, un ciclo de potencia consiste en que yo suministro energía, calor, ¿ok? Esa corriente cargada de energía me permite producir trabajo y lo que yo no logre convertir todo en trabajo, lo libero en forma de calor, ¿ok? Y el ciclo de Carnot está básicamente constituido por cuatro trayectorias que contemplan esos procesos que acabo de describir. ¿Ok? Entonces, primero una expansión de manera isotérmica, luego una expansión de manera adiabática, luego una compresión isotérmica y luego una compresión adiabática. Y eso lo veíamos representado a través de ciclos como lo que están viendo ahorita en pantalla. Graficábamos P versus B, ¿verdad? Y entonces esta línea, permítame un momento, aquí, dibujar, voy a cambiar aquí de color, ok, listo. Entonces esta línea era la línea que se correspondía a el calentamiento, por ejemplo, a través de una caldera. ¿Ok? Suministraba calor, quemaba un combustible para aprovechar esa energía y lograr una expansión, ¿ok? A temperatura constante. Entonces luego lográbamos una expansión a entropía constante, que en el gráfico PV nosotros no lo vemos, pero cuando graficamos TS, por supuesto, entropía constante, estamos viendo una línea totalmente vertical. ¿Ok? Luego seguíamos con una compresión, ¿verdad? Que es esta trayectoria, a temperatura constante, la cual retirábamos el calor que no lográbamos convertir en trabajo, ¿ok?
y que en el diagrama TS lo vemos representado a través de esta línea. Para finalmente comprimir de manera isentrópica, ¿ok? Hasta llegar al punto 1, fíjense que en el diagrama TS lo veo como una línea totalmente vertical, ¿ok? Entonces, de estos dos diagramas, nosotros estamos mirando que estamos representando el mismo proceso, ¿ok? Solo que utilizamos las variables PV o utilizamos las variables TS. Cuando tenemos un diagrama PV, recordemos de nuestro repaso que era equivalente a que el área bajo la curva de alguna manera nos daba el trabajo. Entonces, en un ciclo, recordemos también que el área bajo la curva es la que nos limita realmente el trabajo. Es decir, el trabajo no es más, vamos a ver si nos permite esto aquí, que el área encerrada, ¿ok? Por el ciclo, ¿ok? Esto, lo que estoy marcando en verde. Eso es el trabajo, ¿ok? ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque a través de las trayectorias 1, 2 y 2, 3, ¿ok? Yo estoy expandiendo, estoy aumentando volumen, mientras que a través de 3, 4 reduzco volumen, 4, 1 reduzco volumen. Por eso hablo de compresión, ¿ok? Y por supuesto, digo que eso representa el trabajo porque definíamos en el repaso que el trabajo no era más que la integral de P diferencial de volumen, ¿se acuerdan? Desde un volumen A hasta un volumen B. Entonces, si yo voy recorriendo esas líneas, ¿ok? Cada una de ellas y luego las sumo, lo que estoy diciendo es que W, ¿quién va a ser? El trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2, 3, más el trabajo de 3, 4, más el trabajo de 4, 1. ¿Ok? Y no es complicado hallarlo porque 1, 2 me está diciendo, es isotérmica. Entonces tengo cómo es la trayectoria. Y recordemos que cuando hablamos del ciclo de Carnot, nosotros podíamos utilizar, como estábamos en vapor sobrecalentado, por eso los coloqué aquí, ¿ok? Vapor, ya va, aquí, ajá, vapor sobrecalentado, ¿ok? Ese ciclo de Carnot que nosotros trabajábamos era básicamente con gas ideal, ¿ok? Entonces nosotros definimos cómo se calculaba el trabajo para un gas ideal cuando la temperatura era constante. Lo mismo cuando la trayectoria era isentrópica, ¿ok? ¿Por qué? Porque para esa trayectoria nosotros teníamos que era isentrópica porque decíamos es reversible, porque la puedo dibujar, y además de eso era diabática. Entonces el calor es cero y aplicaba la primera ley simplificando el calor. Y de manera análoga con la trayectoria 3-4 y con la trayectoria 4-1, ¿ok? Entonces, claro, cuando recorremos 1, 2, 3, 4, que miramos el área, por ejemplo, digo, yo voy a mirar ahora el área total bajo la curva. Ajá. Si yo recorro 1, 2, yo voy a ver qué cosa. Voy a ver esto, ¿ok? 1, 2 es desde aquí hasta aquí. Y ese ciclo lo recorro, ¿ok? Con un signo positivo porque se está expandiendo y es todo lo que me encierra 1, 2, ¿ok? Después, si voy de 2, 3, entonces el área que voy a recorrer ahora es esta, desde 2 hasta 3, definido por la trayectoria morada. Y así voy, ¿no? Pero cuando voy 1, 2 y 2, 3, yo voy como en sentido de las agujas del reloj y después me estoy moviendo, ¿verdad? Voy negativo. Entonces, por eso es que cuando yo sumo todas esas áreas, es decir, cuando sumo esto, más esto, más esto, más esto, pues las de expansión me van a dar positivas porque las estoy expandiendo, mientras que la descompresión me dan negativas. Cuando sumo todas esas áreas, pues me queda solamente el área que originalmente tenía como verde, ¿ok? ¿Que es quién? El área bajo la curva, el área encerrada en verde, ¿ok? Lo que estoy viendo ahí, lo que tenía originalmente. Porque sumo y resto áreas. Entonces se cancelan unas que se repiten y me queda simplemente el área verde que veo ahí, ¿ok? Bueno, pero es que yo estoy graficando eso mismo aquí, ¿ok? En este diagrama. También estoy graficando el ciclo de Carnot. Y el área bajo la curva,
¿ok? También me va a decir de alguna manera algo, ¿ok? Aquí, algo. Y ese algo tiene que ver con los calores, pero nosotros también vimos en el repaso que había una relación entre calores y energía como potencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo es eso, profe? No me acuerdo. La eficiencia. La eficiencia dijimos que era ¿quién? W entre QH para un ciclo de potencia. Ujú. Y cuando eso lo hacíamos sacando nuestra máquina térmica, ¿ok? Que decía que producía trabajo y esto era calor que absorbía la máquina, no todo lo transformaba e iba a un reservorio de alta, ¿se acuerdan? Y con este balance, con este dibujo, nosotros hicimos un balance, decíamos lo que entra igual a lo que sale. Ok, lo que entra es QH y lo que sale es ¿quién? QL y W, ¿ok? Entonces, ok, quiere decir que a través de esto yo tenía una manera de cómo relacionar, ¿ok? W con los calores. Entonces, a través de esto yo también puedo calcular el trabajo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el calor neto QH es el área entre 1 y 2, de acuerdo a un diagrama TS. Mientras que QL es el área bajo la curva de 3 a 4, porque 1, 2, 1, 4 no aporta nada, 2, 3 no aporta nada, porque aporta qué cosa, un punto aquí, eso no tiene área, aporta un punto aquí, no tiene área. Entonces realmente las áreas en un diagrama TS me lo está dando la trayectoria 1, 2 y 3, 4, que son las que se producen producto de absorber calor o liberar calor. Cuando absorbo calor, estoy aquí arriba. Cuando libero calor, estoy aquí abajo. ¿Ok? Entonces, importante que a través de este diagrama también, TS, yo puedo calcular el trabajo. ¿A partir de quién? Conocido esto y esto. ¿Y cómo lo obtengo? De esta gráfica. ¿Ok? El área bajo la curva. Recordemos, matemáticas. Cuando yo grafico cualquier cosa, ¿ok? Y versus X, no importa lo que sea aquí. Si yo digo la integral de y de x, eso me está dando automáticamente el área. ¿Cuál área? Lo que está aquí abajo. Área bajo la curva. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Clarito. Ok. Pero ojo, no perdamos de vista que tenemos una limitación y es que estamos en vapor sobrecalentado. Por eso que se llama ciclo de potencia de gas. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? De 1 a 2, una expansión isotérmica, intercambia calor con una fuente de alta energía a temperatura TH, ¿verdad? 2, 3, expansión isentrópica, producto de una trayectoria reversible y adiabática, por ende es isentrópica. Y es expansión porque aumenta volumen. 3, 4, compresión isotérmica, porque intercambia calor con un reservorio de baja temperatura, liberando energía. Y finalmente 4.1, compresión isentrópica porque es reversible. Recordemos, cuando yo decía que reversible era porque yo la podía graficar. Entonces es reversible, pero además de eso adiabática. Reversible y adiabático es isentrópico. Y es compresión porque reduzco el volumen. ¿Ok? Entonces estas eran nuestras 4 trayectorias en un ciclo de Carnot. Y definíamos, cuando vimos termo 1, ¿verdad? Y nuestro repaso, que la eficiencia del ciclo de Carnot, ¿verdad? Nos permitía llegar a esto. ¿Ok? TL entre TH, donde TL, temperatura reservorio de baja energía, TH, temperatura reservorio de alta energía, o si lo expresaba en términos de calores, bueno, calor que se intercambia con el reservorio de baja y calor QH, calor que se intercambia con el reservorio de alta energía, ¿ok? O de temperatura muy alta, pues, ¿ok? ¿Se entiende? Pero, wow, ¿cuáles son las limitaciones? Nuevamente voy a que no puedo, no tengo manera de que alguno de los estados llegue a saturación o pueda tener una fase líquida, ¿ok? Todo está en vapor sobrecalentado. Entonces aquí
es cuando introducimos ahora el ciclo de vapor de Carnot. ¿Y por qué se dice ciclo de vapor? Ah, porque ahora el ciclo ya no está como antes, ¿ok? Que lo tenía aquí bien lejos o aquí bien lejos. No, no, ahora ya no está ahí. Ahora está ¿en dónde? Dentro del domo. Hay puntos que quedan dentro del domo, por eso es que se le llama ciclo de vapor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo ideal? Ah, bueno, un ciclo de vapor que esté ubicado como el primer diagrama, el diagrama A. Pero tengo unas cuantas limitantes. ¿Ok? Si yo trato de definir los mismos puntos, 1 a 2, calentamiento isotérmico en una caldera, 2, 3, expansión isentrópica en una turbina, 3, 4, condensación reversible e isotérmica en un condensador, y finalmente 4, 1, compresión isotérmica, que corrijan, en una bomba. Aquí me equivoqué. Aquí es en una bomba. ¿Ok? Ajá, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el punto 4, aquí, este punto, que se correspondería a justamente la bomba, vamos a mirarlo aquí, miren, este sería el diagrama, ¿ok? Una caldera, ¿ok? Después voy una turbina, después voy condenso, después voy una bomba y después esto, ¿ok? Entonces 1, 2 es calentamiento, este es 1 y este es 2 en una caldera. De 2, 3, una expansión en una turbina. De 3, 4, la condensación a través de un condensador. Ajá. Y se acuerdan que cuando nosotros veíamos en termo aquí esta corriente, ¿qué decíamos? ¿Cuáles eran las condiciones en las que tenía que estar esa corriente? Ah, bueno, si es una alimentación de una bomba, o aquí había X igual 0, o era líquido comprimido. ¿Por qué? Porque una bomba no puede manejar vapor, ¿cierto? Y si yo digo que el ciclo de Carnot dentro del domo lo coloco así, tengo problemas, porque el punto 4 me está quedando en saturación y este punto X es distinto de 0. Con lo cual mi bomba me estaría cavidando. ¿Ok? Entonces este ciclo como tal tenemos inconvenientes. No podemos plantearlo. Y por eso yo digo, bueno, pero yo lo puedo resolver así ahora. Vamos a subir ese ciclo de Carnot un poquito más arriba. De tal manera que 4 ahora sí me quede con una calidad igual a 0. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Todos. Todos. Ok. Entonces sigo. Ok. Entonces, miren, tenemos aquí el esquemita. Nuestro 4 que es la saturación. Aquí la bomba, la caldera, la turbina, el reservorio de alta energía y el reservorio de baja. Ok. ¿Qué cosas podríamos encontrar como inconsistentes cuando tratamos de llevar el proceso real y lo comparamos con un ciclo de Carnot? Entonces, primero, que el ciclo de Carnot, los intercambiadores, tanto la caldera como el condensador, están restringidos a sistemas de dos fases, ¿ok? Por lo que no puedo trabajar con una temperatura muy grande, sino hasta la temperatura del punto crítico. Es decir, que esto tampoco lo puedo hacer. No puedo llegar aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces mi domo tendría lo máximo que podría estar, o sea, perdón, el ciclo sería así. ¿Ok? Pero resulta que si estoy hablando de líquido vapor, ¿ok? ¿Cuánto estos puntos deberían de estar todos dentro del domo? Pero si yo lo bajo al domo, regreso a esto. ¿Ven? Y el punto 4 no es posible. Entonces ahí empezamos a tener la inconsistencia con el ciclo Carnot, que no lo podemos aplicar exactamente para un ciclo con vapor. ¿Ok? Ok. Si vemos el proceso 2-3, que es el que está aquí en la turbina, ¿ok? La calidad disminuye, de acuerdo a lo que vemos en el diagrama, ya lo vamos a mirar,
por lo que el vapor tendría alto contenido de humedad. Y entonces ahí tenemos problemas con la turbina. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, estamos hablando de turbinas de vapor y lo ideal es que ellas estuviesen trabajando en, en vapor sobrecalentado. Y lo máximo que ustedes recuerdan, no sé si recuerdan de cuando hacían problemas de Termo 1, la salida de la turbina, ustedes tenían una calidad muy, ¿cómo se llaman? No, digamos, no eran unas calidades menores del 85%. ¿Ok? Entonces aquí empezamos a tener también problemas con el punto 3. ¿Ok? Luego, en el proceso 4.1 no es fácil tampoco controlar la condensación, que es lo que les decía, por el tema de la calidad cero, justo en la alimentación de la bomba. ¿Ok? Y, ok, el punto 4 viene a estar como repetido también, ¿no? Entonces, el ciclo de Carnot, ¿ok? Lo ideal sería uno como el B, porque tengo, digamos, lo máximo, pero sin embargo, estemos conscientes que no es, ¿ok? Em, Muy factible obtener un ciclo de esa manera, ¿ok? Entonces, es por eso que se define o aparece el ciclo de Rankine, ¿ok? Ah, porque el ciclo de Rankine corrige esas desviaciones, usa otras trayectorias, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el ciclo de Rankine? Ah, bueno, parecido a lo que acabamos de ver, pero las condiciones, las trayectorias son diferentes, ¿ok? Entonces tenemos una caldera que también se alimenta con calor, pero la caldera tiene entre el punto 2 y el punto 3 la misma presión, ¿ok? Entonces esta línea que tengo aquí, ¿ok? Es una línea a presión constante. Esto que va por aquí. ¿Se acuerdan de mis líneas? Presión constante. Avance. Ya va. Aquí. Esto y luego subo aquí. En un diagrama TS. ¿Ok? Esa es una línea de presión constante. Entonces la presión en 2 y 3 es la misma. Perfecto. 2 es líquido comprimido. ¿Por qué? Porque sale de la bomba. Ujú. Y luego se calienta en la caldera para llevarlo a vapor sobrecalentado. Luego digo que o espero que mi turbina trabaje de manera reversible, ¿ok? Adiabática, por lo tanto sea isentrópica. Entonces me define una línea totalmente vertical porque es de entropía constante, ¿ok? Esto que estoy mirando aquí. Entropía constante, ¿ven? Ok, luego voy de 4 a 1 con un condensador que también trabaja a presión constante. Pero esa presión ahora es así. ¿Ok? La línea ahora es esta. Va así y luego aquí. ¿Ok? Entonces de 4 a 1 a presión constante. ¿Desde dónde? Desde un punto donde el punto 4 quedó con una calidad, ¿ok? Bastante cercana a vapor saturado, ¿ok? Que es lo que estamos buscando, que la calidad no sea menor de 0,85 en una turbina, ¿ok? Y ella condensa hasta llegar al punto 1, que es líquido saturado, para poder entrar a la bomba. ¿Ok? Y después de 2 a 1 se mueve verticalmente porque es entropía constante, es una bomba que es adiabática y además es reversible. Por eso es que es isentrópica. Entonces se mueve verticalmente de 1 hasta 2. Ah, chévere, esto tiene más sentido porque físicamente no está violando en principio nada de lo que sí pasaba cuando teníamos el ciclo de Carnot. ¿Se entiende? Y ahí es cuando aparece el maravilloso ciclo de Rankine. ¿Ok? Ideal porque estoy diciendo que tiene trayectorias isentrópicas. Ahí hay dos trayectorias que son isentrópicas. Ustedes me dicen, profe, ¿y si no fuera ideal, qué pasa? Ah, bueno, si no fuera ideal, tendríamos puntos como estos. Las trayectorias serían así. Déjame ponerla un poquito más gruesita aquí. De 3 bajaríamos a 4 casi así. ¿Ok? Con una desviación. ¿Ok?
Y de 1 a 2 nos movemos también con una desviación, no verticales, ¿ok? Porque verticales es cuando es isentrópico. Entonces, por eso es que hablamos de ciclos de Rankine ideales. ¿Se entiende? Pregunta hasta ahí. ¿Sí? Todos. Todos, toditos, toditos, toditos. Ok. Entonces, ¿cómo está formado? Bueno, miren, por una compresión isentrópica en la bomba, por una adición de calor a presión constante en una caldera, por una expansión isentrópica en la turbina y por un rechazo de calor a presión constante en un condensador. Se parecen las trayectorias a las que teníamos, a las que estábamos buscando con el ciclo de Carnot, ¿verdad? Pero no es digamos, tan cuadrada como la del ciclo de Carnot, ¿ok? Y nos permite obtener cosas más lógicas, ¿ok? ¿Y cómo nos queda nuestra eficiencia? Que nosotros habíamos definido eficiencia de primera ley para un ciclo de potencia como lo que queremos entre lo que nos cuesta. ¿Qué queremos? Trabajo, producir trabajo. ¿Qué nos cuesta? El calor que le tenemos que suministrar, ¿ok? Entonces esa es la eficiencia que estamos definiendo aquí. Aquí. Ah, pues. Ya que se me olvidó que estaba grueso esto. Aquí. Ok, aquí. Ok. Bueno, entonces hacemos nuestro balance de masa en la caldera. ¿Mm? Entra 2 y sale 3. Ok. Entonces decimos, ven acá, masa que entrada, que es M2, masa de salida, que es M3, igual a la variación de masa con respecto al tiempo. Pero como es un ciclo que está operando y que no se detiene, entonces vamos a suponer modelo estacionario, razón por la cual el término de acumulación es exactamente igual a 0, este término. ¿Ok? Y nos queda que la masa de entrada a la caldera es igual a la masa de salida de la caldera. ¿Ok? Cuando hacemos el balance de energía en la caldera, ¿qué decimos? Calor que entra a la caldera menos el trabajo de la caldera más la masa de entrada por la entalpía de entrada a la caldera menos la masa de salida por la entalpía de salida de la caldera tiene que ser igual a cambio de energía. Nuevamente, modelo estacionario supone que cambios no hay con el tiempo. ¿Ok? La caldera no produce ni consume trabajo, por lo tanto el trabajo es cero. Entonces nos queda simplemente, ¿ok? Calor de la caldera, que es el calor que entra ¿dónde? Miren, el calor que estoy llamando aquí, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos llamando como calor que entra al ciclo QH. Mientras que este es el calor que sale del ciclo, que es lo que nosotros estamos llamando QL, que sale en el condensador, ¿ok? Ok, entonces, bueno, QH o calor de la caldera, ¿ok? Esto es lo mismo que Q de la caldera, ¿ok? Más masa de entrada, menos masa de salida, entalpía de salida, igual 0. Y de ahí puedo despejar quién es QH. Aquí tengo el primer QH, que es lo que está aquí en la definición de la eficiencia. Ahora me falta el trabajo. Ok, miro aquí. ¿Quién es el trabajo? ¿Quiénes producen y consumen trabajo? Bueno, cuando yo me voy a mi ciclo, miro que tengo turbina y tengo bomba. Lo demás no produce ni consume trabajo. Ajá. Entonces vengo para acá y digo, ven acá. El trabajo neto será el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. Los sumo, pero cada potencia va a tener su respectivo signo. Sabemos que trabajo producido es positivo, trabajo que consume es negativo. ¿Ok? Y eso nos los da, si lo vamos a calcular, nos los da la ecuación como nosotros la escribimos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Miren, balance de masa en la turbina. Lo que entra, véanlo aquí, M3, lo que sale, M4 en la turbina. ¿Ok? Entonces, en la turbina tenemos M3, que es la entrada, menos la salida, igual a lo que se acumula. Modelo estacionario, la acumulación es 0. Entonces me queda que M3 es igual a M4. Y en el balance de energía me queda calor de la turbina o potencia calórica
menos la potencia mecánica de la turbina o trabajo mecánico, más la masa por la entalpía, menos la masa que sale por la entalpía de salida en flujo, igual a la variación de energía con respecto al tiempo. Modelo estacionario, la energía, el cambio de energía es cero, por eso es que este es cero. Y en la turbina considero que Q es cero, ¿ok? Al menos que me indiquen lo contrario, ¿ok? Ahora bien, dense cuenta que el ciclo de Rankine, como lo estoy pintando, así, ideal, presume que Q es cero. Profe, ¿por qué usted dice eso? Porque se acuerdan que yo dije que esto era una línea vertical. Vamos a pintarle aquí esto. Una línea totalmente vertical. Lo cual me está diciendo que la entropía no cambia, ¿cierto? Y esa entropía no cambiaba porque suponíamos que era reversible, porque la estoy dibujando, y además es adiabática. ¿Ok? Entonces, para el ciclo de Rankine ideal, la turbina no tiene calor y la bomba tampoco, porque por eso la bomba también tiene una trayectoria aquí totalmente vertical. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, bueno, el Q es cero en la turbina y de aquí despejo la potencia mecánica de la turbina, ¿ok? Entonces, estos dos términos, por acá, aquí, estos dos términos pasan, se quedan de este lado y el trabajo que es negativo, que está aquí el negativo, lo paso para el otro lado positivo, ¿ok? Entonces me queda esto. Y del balance de masa yo había dicho que el flujo másico era constante, entonces por eso es que saco factor común M, ¿ok? M punto. Preguntas hasta ahí. Ok. Lo mismo con la bomba. Ah, bueno, pero la bomba tiene la corriente, entra uno y sale dos. ¿Ok? Entonces vengo para acá. Bomba. Balance de masa. Masa de entrada, flujo másico que entra, M1. Menos flujo másico que sale, M2. Punto. Igual la variación de la masa con respecto al tiempo. Modelo estacionario, variación no hay, cero. Entonces me queda que M1 es igual a M2. Punto. ¿Ok? Flujos másicos. ¿Y qué me está diciendo eso? Bueno, que si yo veo el ciclo, miren, si tengo una sola entrada y una sola salida en cada uno de los equipos, y eso está en estado estacionario, ah, bueno, me está diciendo que M1 es igual a M2, que M2 es igual a M3, que M3 es igual a M4 y que M4 es igual a M1. ¿Lo ven? Si yo tuviese ahora, ajá, sí, ajá, o tuviese algo así, pin, mezclo aquí y por aquí saco otra cosa, una corriente. Ah, entonces ahí los gallos cantan. La cosa es distinta, porque aquí tengo un nodo de mezcla, ok, se mezcla dos con esta corriente azul, y aquí tengo un nodo de separación donde sale uno, bueno, sale esto y esto. Y lo que queda es lo que está entrando a la bomba. ¿Ok? Pero como ese no es el caso, entonces los flujos másicos son iguales. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí la bombita, ¿verdad? Balance otra vez Q punto, que es el calor de la bomba, cero, menos W de la bomba, más la masa, flujo másico que entra por la entalpía de entrada, menos flujo másico de salida por la entalpía de salida, igual a acumulación. Acumulación cero porque estaba estacionario, Q de la bomba es cero porque dijimos que es adiabática y es reversible. Entonces nos queda este trabajo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿quién es el trabajo neto? Suma del trabajo de la turbina, que es este, lo que vamos a calcular aquí arriba, más la potencia de la bomba, que es esta. Lo sumo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo haya H3 menos H4, que es esta parte, es la de la turbina, y esta parte es la de la bomba, ¿ok?
Naturalmente, por el balance como lo planteé, W de la turbina me va a dar positivo, mientras que el W de la bomba me va a dar negativo. ¿Ok? Y por eso es que queda una resta. Pero no porque yo le ponga el signo. Por eso les dije, cuando ustedes lo calculen, como el balance lo están colocando en el mismo orden, con la misma secuencia, él les va a dar el signo. Entonces no se enreden porque el libro, o hay algunos libros, que de una vez le impone el signo, y entonces en algunas cosas y otras veces no lo impone, sino que lo calcula, y entonces se vuelve todo un 8. ¿Ok? Aquí no. Si yo hago mis balances y planteo calor menos trabajo, más la masa que entra por su energía, menos la masa que sale por su energía, igual al cambio de energía, bueno, de esa ecuación, cuando sean las bombas, voy a obtener que es negativo y de cuando sea la turbina, voy a obtener que es positivo, sin necesidad de ponerle el signo. ¿Ok? Ahora, si yo estoy resolviendo un problema y el problema me da como dato, el trabajo de la bomba o la potencia de la bomba es 50, ¿ok? Me da el número. Entonces, cuando yo lo vaya a meter en la ecuación, yo tengo que ponerle el signo. Porque si yo lo estuviera calculando, tengan la seguridad que me va a dar menos 50. Pero como me lo están dando como dato, entonces yo tengo que ponerle el signo. ¿Estamos claros? Exactamente, exactamente. Turbina produce trabajo. Bombas y compresores, tengo que meterle trabajo para transformar esa energía en presión de salida. Porque eso es lo que hacen las bombas y los compresores. Aumentar la presión del fluido. El compresor para cuando son gases. La bomba para cuando son líquidos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ok. Listo. Entonces, bueno, como el flujo másico es el mismo, pues saco factor común m punto y bueno, sumo y resto las entalpías que me dieron aquí. ¿Ok? Y luego finalmente todo sustituyo en la eficiencia. Recordemos que habíamos dicho que la eficiencia era ¿quién? Habíamos dicho que la eficiencia era trabajo neto entre QH. ¿Ok? Punto, punto. O sin punto y sin punto. ¿Ok? Cuando estoy hablando de un sistema cerrado o estoy hablando, o sea que no estoy hablando de unidades que producen potencia, o estoy hablando de modelo uniforme, los coloco sin punto. Cuando estoy hablando de algo que estoy calculando a través de modelo estacionario, entonces coloco los puntos, porque son flujos, ¿ok? Flujos o potencia, ¿ok? Entonces, bueno, aquí coloco lo que calculé como trabajo neto, que es este, ¿ok? Todo aquí. Y QH, el calor que calculé en la caldera. Entonces simplifico los flujos básicos y me queda simplemente esto, que la eficiencia es función de esto. ¿Ok? A veces hay libros que dicen, bueno, mira, como normalmente la turbina versus la bomba, los trabajos son muy distintos y la turbina produce, o sea, el orden de magnitud es muy distinto, entonces a veces simplifican el trabajo de la bomba, o sea, lo desprecian, ¿ok? Y se quedan simplemente con la turbina. Pero hay que tener cuidadito, porque no siempre es despreciable, ¿ok? Entonces es preferible que trabajen con todo el mundo completo. ¿De acuerdo? Es decir, que el trabajo neto es el trabajo de la bomba, más el trabajo del compresor, más el trabajo de la turbina, cada quien con su respectivo signo. ¿Okay? O sea, cada cosa, si la calculan, les va a dar el signo. Si yo lo sustituyo porque me dan algún número, entonces cada quien con su respectivo signo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les puse aquí. A veces en los libros dicen, desprecio la bomba y me quedo con la turbina nada más. Pero cuidado, no siempre eso es válido. ¿Ok? Entonces, te lo escribo aquí como una salvedad, ¿no? Por eso que les puse aquí en algunos libros, cuidado. ¿Ok? Desprecian la bomba. ¿Ok? Ok, y por supuesto yo no me quedo ahí. Yo tengo que verificar
que efectivamente, si el ciclo de Carnot yo pudiese definirlo, él me va a dar más alto, porque el ciclo de Carnot, la concepción es que es una cosa ideal que está entre dos reservorios. ¿Ok? Entonces, bueno, el ciclo de Carnot lo calculo como aquí. ¿Ok? Carnot como 1 menos TL entre TH. Mientras que el ciclo real lo calculo por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. El 1, 2, aquí. ¿Ok? Y comparo. Y siempre me tiene que dar el ciclo real, ¿ok? O el ciclo que estoy trabajando, me tiene que dar más pequeño que el ciclo de Carnot. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Perfecto, ok. Buenísimo. Ahora, pregunto, ¿cómo yo puedo aumentar el ciclo, la eficiencia del ciclo de ranking ideal? Porque todo esto, lo que hemos visto, todo esto que dedujimos, es para el ciclo de ranking ideal. Ujú. Pero, sigo teniendo eficiencias más pequeñas que la del ciclo de Carnot. ¿Cómo yo lo puedo mejorar? Bueno, entonces se proponen unas mejoras. La primera, bueno, vamos a mirar la eficiencia del ciclo de Carnot. Ok. ¿Cómo yo hago que esa eficiencia sea más grande? Bueno, primero, si TL es muy chiquito, entonces el valor de la eficiencia se va a acercar bastante a 1. Y si TH es muy grande, hace que esta cantidad, ¿verdad? Que tengo aquí, esto, si TH es muy grande, se haga más chiquito, por lo tanto, se asemeja cada vez más a 1. ¿Ok? Entonces por ahí van los tiros. Bueno, voy a buscar que TL sea muy chiquito o que TH sea muy grande. ¿Ok? Y de esa manera yo logro aumentar la eficiencia. ¿Ok? ¿Cómo yo logro aumentar la eficiencia si estoy en un ciclo de ranking ideal? Entonces, bueno, para aumentar TH hay dos posibilidades. ¿Ok? Primero, o aumento la presión o segundo, sobrecaliento el vapor. Profe, ¿de qué estamos hablando? Vamos a mirar. Mira, primera opción, voy a aumentar la presión. Si aumento la presión, ¿ok? ¿En dónde? En la caldera, pero para yo aumentar la presión en la caldera, yo tengo que bombear desde la bomba, valga la redundancia, el fluido con más presión. Y yo dije que la caldera trabaja a presión constante, ¿ok? Entonces 2 y 3 son iguales. Entonces, si la bomba me aumenta la presión, yo logro que la caldera trabaje a más presión. ¿Y eso en qué me impacta? Miremos el gráfico. Cuando yo hablo del punto 2 y el punto 3 normalito, para un ciclo de ranking ideal normalito, el punto 2 está ubicado donde lo están viendo, aquí. Aquí está el punto 2. Y el punto 3 está ubicado aquí. Pero si yo le aumento la presión a la caldera, entonces me voy a mover en una línea de presión un poco más arriba. Recuerden lo que les dije. Línea de presión constante es esta que están aquí. Se mueven así, luego vienen para acá y luego van para allá. ¿Ok? La que pisa 3 es una línea de presión constante también. ¿Ok? Pero más abajo. Por lo tanto, la presión es más pequeña. Entonces me dicen, profe, ¿y cómo yo veo que yo hice algún cambio ahí? ¿Ok? Bueno, porque si yo logro que 3' me alcance una presión, lo máximo que puedo mejorarla, experimentalmente está probado eso, es hasta 16 megapascales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta qué cosa. El fluido, la corrosión, la resistencia de los materiales, etcétera, etcétera. ¿Ok? A las presiones. Entonces, bueno, si yo logro aumentar, ¿ok? La presión, ¿ok? Yo voy a moverme sobre una línea de isoterma más arriba
Y eso hace que cuando yo recorra el ciclo, ¿ok? Recordemos qué fue lo que dijimos. Miren, eficiencia, no, este no es. Voy. Eficiencia, dijimos que era 1 menos QL entre QH. ¿Ok? Estoy buscando que QL sea lo más pequeño posible. Y recordemos que en un ciclo TS, que fue lo que dijimos, vamos a mirarlo en el de Carnot, que es más rápido. ¿Ok? TS. Dijimos, este es QH y para acá era QL. ¿De acuerdo? Y dijimos, área bajo la curva. Esto es igual a qué cosa. Ajá. Voy para allá. A esto, que es QH, que la recorro así, más esto. ¿Ok? Que es QL, que la recorro así. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Ajá. Y cuando yo sumo los dos ciclos, como van en sentido contrario, se restan y me queda solamente el área que yo encerré aquí. ¿Ok? Ok. ¿Cómo yo hago que esto sea más chiquito? Cuando QL es más grande, cuando QL es más chiquito. ¿Ok? Entonces estoy buscando que QL sea lo más pequeño posible o que QH sea lo más grande posible para reducir esto. ¿Ok? ¿Y cómo yo hago QH lo más grande posible? Cuando trabajo con más presión. ¿Ok? Y por eso es que yo digo que cuando yo hago esto, estoy aumentando la eficiencia. ¿Ok? Esa es una de las vías. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Si hablo ahora de sobrecalentar, ¿a qué me estoy refiriendo? Ah, voy a aumentar ahora es la temperatura. Que la temperatura de la caldera, okay, que la caldera suministre más calor. ¿Para qué? Si suministra más calor, miren, QH se hace más grande, esto se hace más chiquito. ¿Ok? Ok. Entonces, aumento la temperatura. Entonces yo comparo 2, mientras que el punto 3 sale a una temperatura más alta. ¿Lo ven? Miren, aquí la temperatura es distinta de lo que yo estoy mirando aquí en el punto original. ¿Ok? Y por supuesto, de 3 a 4 es isentrópico, ¿ok? Baja y cae a la misma presión que tengo en 1. ¿Ok? Por eso es que cae y aumenta en el punto 4'. Fíjense que se está pegando más al domo de saturación. Por lo tanto, tengo mejores condiciones, pues yo estoy buscando siempre que sea lo más cercano a saturación, en vapor saturado. ¿Ok? Entonces, eso hace que mi eficiencia también mejore. ¿Ok? Entonces, tengo opciones. O aumento la presión en la bomba o aumento la temperatura en la caldera. ¿Ok? La otra opción que habíamos dicho es disminuyo TL. ¿Ok? ¿Y qué hago si disminuyo TL? Miren el cuento aquí. Si disminuyo TL, ¿ok? Eso es equivalente a que, miren, el punto original estaba aquí. Esto era TL. Y ahora estoy buscando un TL que esté más abajo. Si TL está más abajo, ¿se acuerdan de la eficiencia? ¿Ah? 1 menos TL entre TH. Si está más abajo, la temperatura es más pequeña. Por lo tanto, esto se hace más pequeño. La eficiencia aumenta. ¿Ok? ¿Y cómo logro eso? Ah, ok. Que el condensador trabaje a una temperatura más abajo. ¿Ok? Entonces por eso 4' me cambia a una temperatura más pequeña. 1', ¿ok? Por supuesto, como 1 y 4 están conectados, entonces queda en paralelo, o sea, queda en la misma línea. ¿Ok? Y por supuesto, al yo cambiar el punto 1', como de 1 a 2 se mueve isentrópicamente y yo no he cambiado, ¿ok?
la presión del punto 2, entonces por eso me queda 2' donde está. ¿Lo ven? Porque me tiene que quedar sobre la misma línea de presión constante. ¿Ok? Entonces, de esta manera también aumento la eficiencia. Pero, cuidado, en todos los casos tengo limitaciones. Miren esto. En el caso en el que aumente la presión, sé que hasta 16 puedo llegar, 16 megas. En el caso en el que aumente la temperatura de la caldera, sé que hasta 600 grados centígrados puedo llegar. Eso es en el caso que utilice vapor de agua. ¿Ok? Y en el caso que baje la presión, lo mínimo que puedo bajar es 5 kilopascales. O sea que tengo también sus restricciones. No puedo exceder de los límites inferiores y superiores que estoy indicando ahí. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Todos, todos. Ok. Miren. Entonces me dicen, profe, listo. Ya encontramos 3 opciones para mejorar la eficiencia. Entonces ahora preguntamos, ¿y podemos implementar todas estas propuestas que hicimos y resumirlas en un proceso? Primera propuesta, aquí está. Y esto es lo que se llama, lo debí haber subrayado, ¿ok? Ciclo de Rankine ideal con recalentamiento de vapor. Lo voy a cambiar de color aquí. ¿Ok? Esa es la primera. Ciclo de Rankine ideal con recalentamiento de vapor. Profe, ¿cómo es eso? Miren, ¿qué hago? Ahí va. Ajá, ¿qué hago? Agarro, tengo la caldera, ¿ok? La caldera va a una turbina, pero en lugar de tener una sola turbina, tengo una turbina, eso se llama turbinas por etapas, ¿ok? Entonces tengo un par de turbinas o 2 etapas de turbina, como quieran verlo, ¿ok? Donde la primera trabaja más presión que la segunda, que está a la derecha, ¿ok? Entonces lo que sale de la turbina se usa para intercambiar calor y calentar la corriente que me estaba entrando a la caldera 2-3. ¿Ok? Luego sale y esa corriente entra a la turbina de baja presión para luego condensar, ir a la bomba y repetir el ciclo. Diferencia. Miren, ¿se acuerdan esto? Yo tenía que suministrar calor de afuera, buscar alguna energía que me permitiera calentar la corriente que pasa por la caldera. Aquí yo estoy aprovechando que la caldera, ¿ok? Calentó la corriente para intercambiar calor con la otra, ¿ok? Entonces el calor que pierde una corriente lo aprovecho para volver a calentar la corriente y seguir mi proceso, ¿ok? Y lograr producir, ¿ok? Más trabajo, ¿ok? Ahora bien, aunque el ciclo parezca engañoso, dense cuenta que aquí los flujos másicos siguen siendo iguales. Miren, 2 sale 3, sale 4, luego sale 5, cada quien va por su tubo distinto. Luego sale 6, luego sale 1 y finalmente sale 2. ¿Ok? Entonces, si yo aplico modelo estacionario, pues el flujo másico en 1 es el mismo que el 2, que el 3, que el 4, que el 5, que el 6. ¿Se ve? Ok. 2. Miren qué le pasó a la gráfica. Vamos a compararla. Miren cómo era antes, ¿no? Antes yo tenía, vamos a la más sencillita, vamos del principio, aquí. Ujú. Tenía una trayectoria 1-2 que era isentrópica, una línea vertical. Luego me moví por la línea de presión constante hasta llegar al punto 3 que es vapor sobrecalentado. Luego me muevo de manera isentrópica, que es vertical, hasta llegar al dentro del domo a la misma presión que está el punto 1. Y se acabó. Bien sencillito. Miren lo que pasó aquí ahora.
¿ok? 1, 2, ¿ok? Bomba es isentrópica, por eso es la línea vertical. Luego, de 2 hasta 3, me muevo a presión constante, por esta línea de presión constante, hasta vapor sobrecalentado. ¿Ok? Pasa por la turbina, lo que hace es que le retira energía a ese vapor para transformarla en el primer trabajo. ¿Ok? Y luego aprovecho, ahí yo les planteé aquí dos dibujitos, aprovecho que llego hasta el punto 4, que todavía tiene energía, y entonces le suministro energía hasta alimentar, ¿ok? Al punto 5, que me permite de manera isentrópica, ¿ok? Obtener trabajo hasta llegar a saturación y luego a la misma presión del condensador salgo, ¿ok? El punto 4 puede quedar ahí o puede quedar aquí dentro del domo. ¿Por qué? Porque acuérdese que si yo logro de alguna manera ser eficiente, yo puedo retirarle, ¿ok? La mayor cantidad de energía a la turbina en forma de trabajo. Por lo cual, si lo ideal es que sea lo más vapor posible, bueno, puedo llegar hasta 85%. ¿Se acuerdan que les dije? El límite es 85%. Entonces llego hasta 85, caliento, por eso es que va de 4 a 5, ¿ok? Logro subir la condición de energía del punto 5 para luego volverle a extraer energía en la otra etapa de la turbina y llego al punto 6, ¿ok? Entonces, el punto 4 puede estar en vapor sobrecalentado o puede estar dentro del domo. ¿Qué sería lo más ideal? Que estuviera dentro del domo. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando al máximo, exprimí la primera etapa, lo más que pude, ¿ok? Entonces luego lo voy a levantar el punto 4 y saco más trabajo cuando la meto a la segunda turbina. ¿Se entiende? Ok. Y bueno, y si yo cuantificar aquí la eficiencia, me da mayor que las que teníamos arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy combinando, estoy calentando, fíjense, aquí tengo calentamiento y aquí estoy también aprovechando, modificando también presiones, cuando estoy metiendo dos turbinas. ¿Ok? Entonces estoy combinando las alternativas que habíamos visto aquí sueltas, las estoy combinando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el primer caso. Y aquí les digo, el punto 4 puede quedar dentro o fuera del domo. Depende de hasta dónde yo logro exprimir en la primera etapa esa corriente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, para este ciclo, yo me tengo que parar, ¿ok? Otra vez, porque siempre me piden qué cosa. Mira, hállame la eficiencia del ciclo. Y para hallar la eficiencia es trabajo, ¿ok? Entonces trabajo neto. Entonces tengo que calcular el trabajo que me produce la turbina de alta presión, más el trabajo que me produce la turbina de baja presión, más el trabajo de la bomba, entre calor de alta. Y aquí en este punto ustedes me dicen, profe, ¿qué calor uso ahora? Porque antes se veía facilito. ¿Qué calor usaba? El de aquí arriba. Porque era lo que entraba a mi ciclo. Ok. Entonces ahora ustedes me dicen, profe, ¿y aquí qué uso? ¿Cuál es el calor que entra al ciclo? Se dan cuenta que la caldera, yo el calor que, ¿cómo se llama? Que libera una corriente, el calor que absorbe la otra. A veces, bueno, a veces no es tan ideal y entonces lo que tengo que hacer es que, bueno, tengo que cuantificar lo que pudo haber perdido al ambiente. ¿Ok? Pero se supone que tiene que ser más grande. Entonces, bueno, aquí yo tengo que hacer los siguientes cálculos. Miren, me voy a la bomba, ¿verdad? Y hago mi balance parecido a lo de antes. Miren, bomba 1, corriente 1 y 2. ¿Ok? Entra 1, sale 2. Los balances estamos familiarizados con eso, ¿verdad? M1 igual a M2, que es eso de M punto. Cuando planteo la primera ley me va a quedar que el trabajo de la bomba es M punto H1 menos H2. ¿De acuerdo? Producto de este balance que ya hemos hecho antes. En la turbina hago lo mismo,
¿ok? Calor menos trabajo igual a masa de entrada, entalpía de entrada, flujo másico de salida, entalpía de salida, igual a cambio de energía, que es cero porque es estacionario. Q es cero porque estoy suponiendo que es adiabático. Si no supongo que es adiabático, yo no puedo decir las trayectorias 1 y 2 es vertical, la trayectoria 3, 4 es vertical, la trayectoria 5, 6 es vertical. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy suponiendo que son isentrópicas. Es decir, dije que eran reversibles y dije que eran adiabáticas. ¿Ok? Ok. Entonces tienen que ser cero los calores en las turbinas, en las bombas. Entonces, del primer balance en la turbina de alta que relaciona 3 con 4, nada más, miren, calculo el primer trabajo. Y del balance con 5 y 6, que son las corrientes que entran y salen de la turbina de baja presión, calculo la potencia de la turbina de baja presión usando 5 y 6. Eso es lo que hice yo aquí abajo. ¿Lo ven? Miren, alta presión, 3 y 4. Baja presión, uso 5 y 6. ¿Ven? Sumo los dos trabajos, ¿ok? Y me queda que el trabajo de las turbinas es la suma de los dos trabajos. Pues M punto, restas y sumas de entalpía. ¿Ok? Vamos con la caldera. Miren lo que le pasó a la caldera aquí. Digo, calor de la caldera menos trabajo en la caldera más masa que entra entalpía de entradas a las calderas. Véanlo aquí. Aquí, caldera. ¿Ah? Entra 2. Entra 4. Sale 3. Sale 5. Hay dos corrientes que entran, hay dos corrientes que salen. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Ok. Listo. Entonces vengo para acá. Digo, calor de la caldera más las corrientes aquí, entalpías. Aquí. Entalpías de las corrientes que entran, entalpías de las corrientes que salen, igual a lo que se acumula, que es cero. ¿Ok? Entonces, la caldera nunca hace trabajo es cero. Entonces, despejo Q de la caldera. Y este es el calor de la caldera. Es decir, yo estoy cuantificando, ¿ok? El calor neto que intercambia con la frontera de la caldera. Esto aquí, miren, aquí, aquí. ¿Qué está pasando aquí? Porque estoy haciendo un balance en la caldera. ¿Ok? Entonces tengo que tomar en cuenta las corrientes que entran, las corrientes que salen. ¿Se entendió? Antes teníamos esto. Aquí. Entonces cuando yo hacía mi balance, ¿qué hacía? Aquí, miren. Tin, tin, tin. ¿Ok? Y entonces eso es lo que me hacía que cuando hiciera mi balance me quedara aquí QH menos WH, perdón, de la caldera, más lo que entra, que es M2H2, menos lo que sale, que es M3H3, igual a cero. ¿Ven? Y este es cero. Bueno, eso mismo que yo hacía antes, también lo hago ahora. Hago el balance tomando como volumen de control la caldera. ¿Ok? Entonces aquí, eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Y el QH es algo así. Esto es lo que estoy cuantificando. Es como el adicional, ¿ok? Y las corrientes están aprovechando de intercambiar calor entre ellas mismas. Pero hay un calor que yo tengo que seguir diciendo que viene de un reservorio de alta energía. Igual que este, cuando libera calor, él va con un reservorio de baja energía. ¿Ok? Y esto es lo que yo llamo aquí QL. ¿De acuerdo? Entonces el balance va lo mismo. Tomo toda mi cajita y hago el balance. ¿Ok? Pero ahora como tengo dos corrientes que no se mezclan, cada una va por sus tubos, entonces por eso es que tengo que el flujo másico es el mismo y me queda toda esta chorrera. En lugar de tener dos entalpías, tengo cuatro entalpías.
porque hay dos corrientes que entran y dos corrientes que salen. Preguntas hasta ahí. ¿Seguro? Si hay preguntas, me dicen, yo me paro, pues yo sé que hay cosas que a veces no vemos, pues. Ángela, ajá. Ana, Ariana, que el calor de la caldera viene siendo, ¿dónde está? Aquí. Ajá, ajá. ¿Ok? Cuando yo planteo, acuérdate que cuando yo hago un balance de primera ley sobre un equipo, el que sea, yo lo voy a plantear como una caja. ¿Ok? Yo estoy mirando lo que está pasando fuera de mi caja. ¿Ok? Entonces yo veo esto. ¿Cuáles son los calores que se están intercambiando aquí? ¿Cuáles son los trabajos que se están intercambiando ahí? Y además veo cuáles son las corrientes que entran. ¿Ok? M punto, M punto, 1, 2, 3, no importa. ¿Ok? Y veo también cuáles son todas las corrientes que están saliendo. Entonces yo cuantifico qué cosa estoy intercambiando calor en las fronteras del sistema. QH, QL. ¿Mm? ¿Qué cosa está produciendo o está intercambiando trabajo? ¿Y cuáles son las otras cosas que están intercambiando energía porque está entrando y saliendo masa? ¿Ok? Entonces, siempre el QH está asociado al reservorio de alta energía, algo por ahí que me suministra calor. Pero, como estoy aprovechando las dos corrientes, entonces el calor probablemente que yo tenga que suministrar sea menor. ¿Ok? Ok. Em, quedamos por aquí. Ajá. Condensador. Lo mismo que antes, ¿ven? 6 entra, sale uno. ¿Ok? Entonces planteo mi balance en el condensador. Aquí. Q del condensador menos el trabajo del condensador más lo que entra que es 6 menos lo que sale que es uno igual a lo que se acumula que es cero. Entonces el trabajo del condensador es cero y me queda solamente esto. ¿Qué viene a ser quién? ¿Qué viene a ser QL? Sí, señor. ¿De acuerdo? Y el trabajo neto es el trabajo de la turbina de alta más el trabajo de la turbina de baja más el trabajo de la bomba. Y sustituyo cada uno de los trabajos ahí. ¿Ok? No tengo que ponerle el signo, vuelvo, insisto. Si son trabajos que estoy calculando, de la manera como lo estoy calculando, él me va a dar de una vez el signo. Si son trabajos que me dan como dato, el trabajo de la bomba es 5, el trabajo de la turbina es 10. No me lo van a dar con el signo, siempre me lo van a dar positivo. Entonces, cuando yo lo vaya a meter en la ecuación, yo tengo que estar pila. Ah, es un trabajo de la bomba, entonces le pongo el signo. ¿Me explico? Ok. Sí. Saben que está. Ajá. Cuando vayan a hacer el balance, saben que tienen que plantearlo. ¿Ok? Normalmente, cuando les dan el ciclo, se lo pintan así solito. Esto sin esto, como se los puse yo inicialmente. Cuando ven los dibujitos, ay, cara.
Este no está, esto no está. Ah, pues, ok, esto no está. Pero saben que eso está. O sea, porque el calor, fíjate que para muestra un botón, el condensador, él libera calor. ¿Y lo está liberando a dónde? Exacto, ¿ves? Pero no te lo ponen en el dibujito. ¿Ok? Entonces, si les causa, digamos, confusión, porque ay, en el dibujito del libro no me lo ponen, miren el condensador. Una sola corriente y él está liberando calor. ¿Y qué pasó con el calor? ¿Para dónde se fue? Entonces, quiere decir que lo intercambia con alguien. ¿Ok? Porque él no puede liberar calor y el calor se desaparece. Entonces, o lo intercambia con otra corriente que no me lo está pintando, o me lo intercambia y va para otro lado, pues. ¿Ok? Y aún podemos mejorarlo más. Y es lo que se llama cuando agregamos una etapa de regeneración. Déjenme ponérselo aquí que tampoco lo sombríe. Ya va. Etapa de regeneración. Quita. ¿Ok? Profe, ¿qué es eso? Miren, cuando yo incorporo aquí, y aquí hago la observación también, cuando yo incorporo aquí, bueno, la caldera la dejo tranquila, pero yo acá la turbina, una corriente la saco y la llevo a un sitio donde yo mezclo, ¿ok? Eso se llama calentadores abiertos, porque estoy mezclando corrientes. Ya aquí, a diferencia de lo que veníamos viendo, cada quien no va por su tubo, sino que yo vengo lo que viene por 6 y lo que viene por 2 lo mezclo para dar 3 y 3 es lo que entra a la bomba. Entonces se llama abierto porque las corrientes se ponen en contacto entre sí, se mezclan para dar una corriente que sale. Cuando yo no mezclo, no uno corrientes, entonces se llaman cerrados. ¿Ok? Y otro detalle, en los libros se lo pintan como si fuera una turbina sola. Y realmente es como que tuviesen dos turbinas, dos etapas. ¿Ok? Entonces 5 entra una turbina de alta presión, parte se desvía, que es lo que estamos viendo como 6, y la otra parte la alimento en la de baja presión y sale como 7. Entonces, aunque se la pinten en los libros así, realmente lo que está ocurriendo en el esquema es como se los puse yo a mano. Solo que unen, ¿ok? No me interesa la información y eso lo hacíamos también mucho en Termo 1, ¿ok? Uníamos varias etapas y simplemente ustedes veían como que fuera una turbina. Y resulta que habían varias etapas o varias turbinas, es equivalente. Hablar de etapas o hablar de turbinas es lo mismo, porque cada etapa funciona como si fuera una turbina separada. ¿Ok? Se ve la analogía entre lo que les puse a mano y el dibujito. Miren, entra 5 aquí, alta presión. Una parte la recirculo para la de baja y la otra parte la saco que llamo 6. ¿Ok? Lo que recirculo va para la de baja presión y sale acá. ¿Ok? Entonces, esto está hecho, es para, o sea, está comprobado que cuando yo tengo varias etapas o tengo varias turbinas, el proceso es más eficiente. Es preferible muchas etapas a una sola turbina grande. ¿Por qué? Porque las fricciones, las pérdidas de energía en una turbina muy grande son muy grandes. Y mientras que si yo las tengo en varias etapas chiquitas, yo voy compensando, entonces logro producir más trabajo. Por eso es que utilizo varias etapas. ¿Ok? Y claro, entonces me dicen, profe, ¿por qué? Bueno, porque tengo un material más grande, tiene más área, tengo más facilidad de que haya más fricción, ¿ok? De que haya más pérdida de calor, mientras que cuando las áreas son chiquitas, tengo menos transferencia de calor, ¿ok? Tengo menos pérdida de energía, ¿ok?
Entonces eso fundamentalmente es. Entonces, una de sus compañeras me preguntaba, ay, llegué hasta aquí, ¿cómo es eso del abierto? Abierto es eso, ¿ves? Yo mezclo corrientes para aprovechar la energía que traen y entonces saco líquido comprimido, líquido saturado, ¿ok? Y entonces eso lo bombeo y sigue mi proceso, ¿ok? Bueno, visto desde el diagrama TS, mírenlo aquí. Tengo uno que es líquido saturado, aquí, entrada de la bomba 1, ¿ok? Aumento la presión, por eso es que se mueve a la línea, aquí, ya va, aquí, línea de presión constante, esta, tin, tin, ¿ok? Entonces de 1 a 2 me muevo verticalmente porque estoy diciendo que no tengo pérdidas, que es reversible y adiabática mi bomba, ¿ok? Verticalmente. Entonces luego voy de 2 a 3, ¿ok? Donde en 3 llego de líquido comprimido a líquido saturado. Pero ojito, la masa en 2 y 3 no es la misma, ¿ok? Fíjense que en 3 tengo más masa que en 2. Ok, aquí estoy graficando nada más propiedades intensivas. Entonces luego voy de 3 a 4 verticalmente. ¿Por qué? Porque me moví en una bomba que es adiabática y es reversible, por lo tanto es isentrópica, entropía constante. Entonces me muevo vertical. Luego paso ¿a dónde? A un intercambiador que es la caldera, donde desde 4 hasta 5 se mueve a presión constante, ¿ven? Entonces aquí me muevo a la otra línea de presión constante, que es esta. ¿Ok? Entonces 4 entra en líquido comprimido y sale en vapor sobrecalentado. Luego entra la turbina, ¿ok? Y como la turbina es adiabática y además es reversible, entonces es isentrópica, por eso es una línea vertical, otra vez. Entonces llego hasta el punto 6, que me queda fuera del domo, y después del punto 6 al punto 7, por eso que les decía, ¿se acuerdan? Tiene más sentido que tenga dos turbinas. Del punto 6 y 7 es como que tuviera otra turbina, y entonces es otra vez adiabático y reversible, entonces isentrópico, vertical otra vez. ¿Ok? Y luego entre 7 y 1 está el condensador que se mueve a presión constante. Entonces esa es una línea de P constante, otra línea, que es esta. Esta. Tin, tin. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo lo trabajo? Siempre pensando en que me van a preguntar las eficiencias. Y aquí lo que tengo que estar pendiente, aquí el punto particular de estos ciclos es este señorito que está aquí. Ya va. Este señorito que está aquí. Cuidadito, esto. Porque eso hace que las masas no sean iguales. Aquí se tiene que cumplir el balance de masa. Aquí es donde típicamente yo hallo la relación de los flujos. Entonces, cuando yo esté resolviendo un problema que tenga una cámara o un calentador abierto y yo necesite relaciones de flujo, sepan que normalmente yo voy ahí a donde está la cajita naranja. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, pregunta hasta ahí. ¿Qué? Lo primero que hago es ver los flujos que son iguales. Miren, 3 es el mismo que 4, es el mismo que 5, es el mismo que 6, ¿verdad? A simple vista. ¿Ok? Si yo me miro la cajita aquí, yo me doy cuenta que no es exactamente igual. Ojo aquí, ¿ok? Porque yo veo que 5 sale un 6'. Vamos a mirarlo aquí. Esto es lo que yo llamé 6'. Y esto es lo que yo llamé 6 doble prima. ¿Ok? 5 sí es 6'. Pero luego una parte es 6
y la otra parte es 6 doble prima, que es lo que entra a la de baja presión y sale 7. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ah, mira, 3 es igual a 4, es igual a 5 y es igual a 6 prima. ¿Ok? Luego digo, 6 doble prima es igual a 7, es igual a 1 y es igual a 2. ¿Ok? Y 6 es 6. Ahí no hay para dónde agarrar. ¿Se ve? Esto. Miren, lo escribo. M3 es igual a M4, es igual a M5, es igual a M6 prima. Lo que entró en 5, vean el dibujo abajo, es lo mismo que salió en 6 prima. Luego, lo que entra en la turbina de baja presión es M6 doble prima, es igual a M7 y es lo mismo que sale del condensador, M1. Y es lo mismo que sale de la bomba. ¿Ok? Y este puntito azul que estoy marcando aquí es un nodo de separación, donde se cumple ¿qué cosa? Que M6' es igual a M6 más M6 doble prima. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que identificar por salud siempre es cuáles son los flujos que se mantienen. Estos dos balances. Y después cómo yo los relaciono. ¿Qué es el nodo? ¿Ok? Ese nodo tiene relación con esto. ¿Ok? Con lo naranja. Listo. Entonces eso es lo que yo hice aquí. Miren, relacioné cuáles son los flujos que son iguales. ¿Ok? Y dije que aquí en la cámara abierta M6 más M2 es igual a M3. Eso fue lo que está aquí. M2 más M6 menos M3 es igual a 0. El balance de masa que les dije que se hace aquí. ¿Ok? Ah, bueno, yo agarro y tomo mi balance en la cámara, lo divido entre el flujo másico 3. ¿Quién es 3? El total. Siempre lo divido entre el más grande. ¿Ok? Y entonces, con eso, yo hallo una relación entre masas. Usted me dice, profe, ¿para qué sirve eso? Facilito. Porque en la mayoría de los ejercicios de este tipo, ¿ok? Siempre les preguntan eficiencia. Y si yo hallo relaciones entre las masas, yo logro cancelar las masas, que me quede todo en función de entalpía y resuelvo mi eficiencia. ¿Ok? Para eso es que yo lo hago. ¿Ok? Entonces, fíjense el truco, ¿no? Yo planteé mi balance en la cámara, me queda que M2 más M6 es igual a M3. ¿Ok? Divido todo entre el flujo más grande, que es M3. Aquí. Lo que sale es la suma de los dos que entraron. Por eso que digo que M3 es más grande. ¿Ok? Ajá. Y digo que M6 entre M3 lo llamo Y. ¿Por qué? Porque así me lo pintaron en el dibujo. Mírenlo aquí arriba. Me dijeron que 6 era Y que 1 menos Y es 7. Vamos a ver dónde sale eso. Mírenlo aquí. Entonces digo que eso es Y. Despejo quién es M2 entre M3. Me queda 1 menos Y. Y yo dije arriba que M2 era igual a M7. Por eso es que aquí me pintan que este es 1 menos Y. M7 aquí, mírenlo. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez que yo relaciono las corrientes con una variable que es Y, ¿ok? Entonces eso lo voy a utilizar en todas las etapas de que yo vaya a calcular los trabajos, los calores, etcétera. Y ustedes me dicen, profe, pero no sé quién es Y. Por eso que yo le decía que planteaban el balance de energía en el regenerador, en esa cajita, en esa cámara.
Entonces Q es cero siempre en esa cámara, el trabajo es cero en esa cámara. Es como una cámara de mezclado, pero se mezclan porque llevan inercia, no porque haya un agitador, y sale. Es como un nodo de mezcla, pues, lo equivalente a lo que pasa ahí. Entonces me queda M6 por H6 más M2 por H2 menos M3 por H3 igual a cero. ¿Ok? Mírenlo aquí. Aquí. Q, 0. Menos W, 0. Estoy aquí en la cámara. Más masa de entrada, M6 por H6, más M2 por H2, menos salida, M3 por H3, igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y de ese balance de energía que acabo de hacer, divido todo entre la masa más grande y aquí empiezo a relacionar. Yo dije que M6 entre M3 era Y. Yo hallé que M2 entre M3 era 1 menos y M3 entre M3 es 1. Entonces despejo Y. ¿Qué tal? Por eso les decía, de la cámara, ustedes por lo general calculan esa fracción. Para eso es que les sirve la cámara. ¿Ok? Además de la física, ¿no? De lo que hace. Les sirve para calcular esa variable. ¿Cuánto es la relación de flujo? Y eso es lo que les va a permitir simplificar las ecuaciones después. Por ejemplo, balance de energía en las bombas, ¿verdad? Me tomo mi bomba 1, aquí, relaciono 1 con 2, tomo mi bomba 2, relaciono 3 con 4, ¿ok? Mírenla aquí. ¿Mm? Calor de la bomba 1, que es 0, porque dije que era isentrópica. Bomba, trabajo de la bomba, M1H2, M1H1, M2H2, despejo de trabajo. Lo mismo con la bomba 2, mire, me quedan M1 y me queda M3. ¿Ven? Sumo aquí. M1 y M3 son distintos, mírenlo aquí. M1 está aquí abajo y M3 está aquí arriba, mírenlo. ¿Ves? De las relaciones que obtuve. Por eso yo les dije, lo primero que miro son esto, para yo ubicarme rapidito donde estoy. ¿Ok? Ajá. Entonces ya yo había dicho, o habíamos obtenido, que yo podía dividir todo entre M3 y habíamos obtenido que M1 entre M3 era 1 menos y que esto cuando lo divido entre M3 es 1, ¿ven? Y me queda todo en función de Y yo la Y ya la había calculado en la cámara, ¿ven? Entonces me queda todo en función de entalpía. ¿Se entiende? Entonces, aunque se ve feo, no es tan feo. Estrategia, vuelvo a repetir. Primero, sé y recuerdo que no es una turbina, ahí hay dos. Segundo paso, miro en los números que tengo en el ciclo cuáles son los flujos que son iguales, que son estas dos líneas que hice yo aquí. Esto es importante para que no se extravíen. Esto. ¿Ok? 3. Planteo mi balance en la cámara esta, en la cámara, en los calentadores. Aquí, donde está la cámara abierta. Planteo balance de masa y de energía. Divido toda la masa entre la masa más grande, que es la de salida. Combino esas dos ecuaciones y voy a hallar la letra o el cociente entre las masas, lo que yo estoy llamando Y. Y entonces de ahí en adelante voy a hacer los balances en los dispositivos como lo venía haciendo, pero me van a quedar luego, siempre voy a dividir entre la masa más grande y ahí me va a aparecer el Y. Y ya el Y yo ya lo conozco. Entonces me queda todo en función de entalpía que yo puedo calcular. ¿Ok? Y ese es el procedimiento de ahí en adelante. Ajá. ¿Qué le hago a las bombas? Ya lo vimos, ¿ven? Quedan en función de Y y entalpía. ¿Qué le hago a las turbinas? ¿Ven? Planteo balance en la turbina de alta. Me queda H5, H6, prima. Mírenlo aquí. ¿Ok? Turbina de alta. Calor, cero, porque les dije, adiabático y además reversible. Entonces isentrópico. Q, cero. Menos el trabajo de la turbina de alta, más lo que entra a la turbina de alta, que es M5H5, menos lo que sale, que es M6'H6'. ¿Lo ven? Igual cero. ¿Ok? Y ahí tendría el trabajo de la turbina de alta. Y veo que como es un nodo de separación, la entalpía en 6', la entalpía en 6' y la entalpía en 6 es la misma. ¿Ok? Entonces la expreso en términos de 6. Punto. ¿Ok?
Me tomo la turbina de baja, que es esta, digo, calor de esa turbina, otra vez cero, porque es adiabático y reversible. Trabajo más masa 6 doble prima, entalpía 6 doble prima, menos la salida M7 por H7, igual cero. Eso es lo que tengo aquí. Ahí está, aquí, mírenlo. Aquí, aquí. ¿Ok? Digo que H6 doble prima es H6. ¿Ok? Divido todo entre la masa más grande otra vez. Mírenlo aquí. Sustituyo las Y. ¿Ven? Y me queda todo en función de Y, que ya lo sé, y las entalpías. ¿Ok? Calor, trabajo neto, turbina más bomba, sumo. Y lo mismo con la caldera. Vengo para la caldera, vamos para acá otra vez, aquí, caldera. ¿Mm? M4, entalpía 4, lo que entra. M5, entalpía en 5, lo que sale. Y todo lo que lo rodea es QH. ¿Ok? Entonces me queda aquí. Esta caldera. Voy. Caldera. Q de la caldera menos trabajo que es 0. M4H4 menos H5M5. ¿Lo ven? Saco factor común la masa de la caldera. Otra vez. Como ya yo relacioné, pues divido todo entre la masa más grande. Y aquí M5HM3 es ¿quién? M3 entre M3. ¿Por qué digo eso? Mírenlo aquí de lo que yo saqué aquí. ¿Se dan cuenta que yo regreso a lo que ya yo había calculado? Miren, M3 y M5 son iguales, ¿lo ven? De aquí arriba. Aquí. Ujú, ujú. Entonces de ahí en adelante es lo mismo. ¿Ven? Aquí. Entonces eso es 1. Me queda nada más resta de entalpía. Sustituyo en la eficiencia, donde es trabajo neto entre calor de la caldera. Fíjense, me queda todo en función de entalpías y de la Y que ya yo había calculado. ¿Ok? Entonces, ojo, no se asusten. Parece feo, pero no es tan feo. ¿Ok? ¿Se entendió? Dime. ¿Cómo no? Aquí. Ok. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo calcular los trabajos o cómo se asemeja a la turbina que está arriba? Ok. Cuando yo voy a calcular el trabajo, ¿verdad? Tomo como volumen de control primero esto. ¿Ok? Entonces para ese digo calor de la turbina de alta presión, que es siempre cero porque es adiabático y es reversible, menos el trabajo de la turbina de alta presión más lo que entra M5H5 menos lo que sale 6', ¿lo ves? Entonces M6' por H6' igual a 0. Entonces de aquí despejo el trabajo, ¿ok? M5 factor común porque lo que entra en 5 es lo mismo que sale en 6'. Es la misma corriente 6'. ¿Ok? Factor común de H5 menos H6'. Y si yo veo esto, nodo de separación, cuando yo tengo un nodo que divide corrientes, las propiedades son las mismas en ese nodo. Entonces, lo que estoy diciendo es que H6' es lo mismo que H6, es lo mismo que H6 doble prima. ¿Qué hace ese nodo? Imagínate un tubo que divido en dos. De un tubo salen dos. Entonces lo que estoy cambiando es la proporción de masas, pero la temperatura, la presión, todas las propiedades son iguales. Solo que lo estoy pasando por tubitos más chiquitos o dos tubos en los cuales yo separé uno. ¿Ok? Entonces por eso que yo digo que las entalpías son iguales en ese nodo, en ese punto. ¿Ok? Entonces me queda que el trabajo de la turbina de alta presión va a ser M5 por H5 menos H6. ¿Ok? Y algo parecido hago con la otra. ¿Cuál otra? Esta. ¿Ok? Entonces digo
calor de la temperatura de baja presión, de la turbina de baja presión, menos trabajo de la turbina de baja presión, más lo que entra a esa turbina es M6 doble prima por H6 doble prima. ¿Qué sale? Sale M7 por H7 y eso es 0. Y el trabajo es 0 porque es adiabático y es reversible. ¿Ok? Entonces de aquí despejo, me queda baja presión igual factor común la masa, entra y sale lo mismo de esa turbina, entonces la pongo como M7, H6 doble prima menos H7. ¿Ok? Y lo que yo dije aquí arriba, entonces esto es H6. ¿Ok? Entonces baja presión será M7 por H6 menos H7. ¿Ok? Y ahí tienen los trabajos de los dos. Entonces lo que hago es que la sumo y luego divido todo entre el flujo másico más grande. ¿Ok? ¿Todos entendieron? Ok. Cuando... Voy para acá un momentito. Ok. Ok. Fíjate. Normalmente lo que yo explicaba es que en los procesos rara vez tú tienes una sola turbina. Por el contrario, tú normalmente tienes varias turbinas o lo que se conoce como turbinas en varias etapas, en serie. ¿Ok? Y son más eficientes cuando tú tienes más turbinas pequeñas que cuando tú tienes un turbinón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes más áreas a través de la cual pierdes más calor, es más fácil perder calor, hay como más fricción, ¿ok? Entonces la cantidad de energía que tú le estás invirtiendo de otra manera para obtener la energía que tú llamas potencia se disipa en pérdidas. Entonces, normalmente, aunque te digan tienes una turbina, usualmente detrás de esa turbina realmente hay varias turbinas escondidas. ¿Ok? Te estoy hablando de la mayoría de los procesos, no todos, pero gran parte de los procesos eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, cuando aquí te hablan de una, eh, ¿cómo se llama? De un ciclo, ¿ok? De regeneración. O cuando te están diciendo, mira, tienes por aquí, como lo que acabamos de ver, en el libro te dicen de recalentamiento con vapor. La de recalentamiento normalmente te pintan las dos turbinas, ¿ok? Pero hay libros como el Sengel, que cuando ven la etapa del ciclo con etapa de regeneración, te la pintan como una sola. Y realmente no hay una sola, ahí hay dos turbinas también, ¿ok? Y la razón es eso, porque son más eficientes. Ajá. Ok, preguntas hasta aquí. Los escucho. Tocaya, llegaste. No te había visto. Ajá. Fíjense, ¿qué hemos visto? Hemos visto el ciclo de Carnot. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el ciclo de Carnot que hacen que nos planteáramos un nuevo ciclo que es el ciclo de Rankine? ¿Ok? Repasamos las eficiencias. Vimos cómo yo puedo representar un ciclo en un diagrama PV, pero también lo puedo representar en TS, en temperatura, entropía. Y normalmente cuando yo trabajo con ciclos, tiendo a representarlo en TS. ¿Ok? Vimos el ciclo de Rankine ideal.
Vimos las mejoras de ese ciclo. Nos planteamos tres posibilidades como separadas y luego pensamos cómo las combinamos. Y obtuvimos los últimos dos ciclos, ¿ok? Que dan eficiencias mucho más altas que la del ciclo de ranking ideal, ¿ok? Entonces, con esto llegamos a la mitad del primer tema, ¿ok? Que en el cronograma es como estaba pautado que viéramos hoy, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana deberíamos de hacer un ejercicio numérico. Fíjense que yo les planteé las ecuaciones, o sea, yo no les dije nada, este es el ciclo y ya está, no. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, si nos dan, qué balances, cómo quedan los balances, etcétera. O sea que de alguna manera ya yo ahí avancé un poquito más en lo que viene a ser los ejercicios, porque digamos, lo que va a ser diferente es cuando me digan los valores. Bueno, que ahora tengo que ir a tablas y cómo evalúo las propiedades y todo lo demás, ¿no? Entonces, mañana hacemos con números un ejercicio, ¿ok? Y entramos a ver ciclo de refrigeración, ¿ok? Hay otros ciclos más que son también eficientes. Por ejemplo, hay lo que se llaman ciclos con voy, ciclos con cogeneración, ¿ok? Pero en el programa no está, ¿ok? Y hay combinaciones, hay ciclos de potencia de vapor que se combinan con ciclos de potencia de gas, ¿ok? Pero, digamos, no son complicados, es la combinación de todo lo que hemos visto, ¿ok? Me encantaría pararme ahí, pero hay mucho por transitar en el programa, ¿no? Entonces, en el tiempo vamos perfecto. Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio donde le ponemos números y empezamos con ciclos de refrigeración, ¿ok? Porfa, repasen lo que acabamos de ver. Por eso yo les insistía tanto en vamos a repasar. Fíjense que eso es termo 1. Pero ahora combiné cosas. Bueno, cómo yo mejoro, cómo yo muevo la temperatura, cómo yo hago que el ciclo sea más eficiente. Entonces muevo la temperatura, caliento, enfrío, o hago una cámara abierta, una cámara cerrada. Lo que tiene que estar súper pendientes es si yo tengo, por ejemplo, una cámara abierta, que ya vimos que es cuando meto varias corrientes y saco una. Entonces ya yo sé que es una cámara abierta porque se mezclaron para sacar una. Mientras que en el ciclo que vimos de recalentamiento, nosotros lo que hicimos fue cada quien por su vía. Entonces no mezclo, y eso se llama una cámara cerrada porque no mezclo corrientes. ¿Ok? Bueno, entonces queda de parte de ustedes repasar lo que vimos hoy, entender cómo son los balances. Fíjense que yo les insistía muchísimo, miren, olvídense de aprenderse la turbina, esta es la ecuación. La bomba, esta es la ecuación. La caldera, esta es la ecuación. Fíjense cómo resolvimos todas las ecuaciones para todos los casos, planteando una misma ecuación. ¿Ok? Lo único es que dijimos, hey, eh, una bomba consume trabajo. Normalmente es adiabática, porque es isentrópico, ok. O una turbina produce trabajo, ¿ven? Entonces, entendiendo qué es lo que pasa con cada equipo, yo no necesito 80.000 ecuaciones. De una sola ecuación, yo logro deducir las cosas, ¿ok? Eso es lo que quiero que se lleven. Porque a veces el error está en que la ecuación de la bomba, ¿cómo es que era? La ecuación de no sé quién, la ecuación... No, es una misma ecuación. Si yo sé hacer el balance, yo puedo sacarlo sin problema. ¿Ok? Otra cosa que me acabo de acordar y no la puse. Eh, ok, en el libro del Sengel hay un ciclo, ya les voy a decir ya, ese se me olvidó colocárselo. Hay un ciclo que no está, ¿ok? Que es el ciclo con regenerador, pero cerrado, ¿ok? Este, ese no se los coloqué, ¿ok? Lo que hacemos es que se los dibujo mañana con calmita y entonces hacemos lo que les dije, ¿no? La diferencia está es que tiene una válvula. O sea, es lo que ya vimos, pero tiene, en lugar de la cámara que vimos de mezcla, tiene un intercambiador donde las corrientes van por separado, no se mezclan,
y la corriente que sale, una de las corrientes que salen de ese intercambiador pasa por una válvula antes de entrar al condensador. ¿Ok? Entonces, eso se lo dibujo mañana para que lo tengan también como referencia. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, chicos, están todos calladitos. ¿Todo entendido o se asustaron? Ajá. Raúl, cuéntame. Samuel, Daniel. Ok. Miren, la clase de hoy, Ángela. Ok, ok. Miren, creo que les pregunté a todos. La tocaya. ¿Llegaste a tiempo o te perdiste en una parte de la clase? Ok. Ay, Dios mío. Ok. En la plataforma yo le subí la hoja, ¿ok? Digamos, el material, ¿no? Sobre lo cual yo trabajé hoy, ¿vale? No sé si quieren que les suba la hoja con el rayero. Porque claro, porque tiene explicaciones y sobre eso yo fui escribiendo, ¿no? Ok, listo. Entonces, nada, ahorita termino de cerrar la grabación y le subo entonces eso. ¿Está bien? Nos vemos mañana a las 9:30. Chao, chicos. Ah, miren, una cosa. Les envié un correo porque Jimena no puede, le cambiaron el horario y va a empezar la clase para el manejo de la calculadora una hora más tarde. ¿Ok? Entonces va a ser la misma fecha, pero una hora más tarde para los que llegaron después. ¿Ok? Ok, listo. Chao, chicos. Hasta mañana. A la orden, igual para ustedes.